Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, una semana traumática, ¿no? Si bien no, desde un punto de vista de precios, estamos prácticamente valiendo lo mismo que ya hace casi 2 meses y moneditas, casi tres, perdón. Empezaron a aparecer un poquito cosas. Vamos a ver hoy dos cosas. Una es el vaso medio vacío, ¿sí? Prefiero siempre empezar por las noticias no malas, por ahora no malas, siempre y cuando estemos arriba de. Bueno, ahora pagó dividendo esta semana el SPY, así que se ajustó un poco de 4,19, pero tampoco son buenas. ¿Sí? O por lo menos no por ahora. Diría que eso probablemente se defina la semana que viene, pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a arrancar por los dos índices que tiene el vaso medio vacío y después vamos a ver los dos con el vaso medio lleno. Y que también eso es una buena señal para ir depurando si realmente esto sale de acá, cuáles sectores probablemente tengan un poquito más de performance respecto al resto, ¿sí? Arrancamos por el primero, el vaso medio vacío, el SPY. Habíamos dicho que siempre y cuando esté arriba de los mínimos de la semana del 14 de agosto, teníamos una divergencia oculta alcista bastante fuerte y que nos podía llevar a máximos. Sí, con el cierre de esta semana quedó invalidado. Y lo que yo vería es que probablemente trate, sí, de sanarse acá mismo. Los dos escenarios que barajaría, que la verdad que me parece ideal porque el rango de definición es muy, muy chico, es si tenemos un cierre diario abajo de este mínimo, lo más probable es que tengamos un movimiento a la zona de 418-413, ¿sí? Que viene definido por esta zona de este doji, que más o menos era la zona que veníamos viendo antes, que se movió por un tema de los dividendos, ¿sí? El SPY esta semana pagó, perdón, el viernes pasado en realidad, pagó $1.60 en dividendos, entonces eso, bueno, mueve los precios, ¿no? Pero abajo de esta zona, que es donde cerró, y básicamente, si tenemos un muy buen cierre con convicción, diría que probablemente se hace la próxima zona. Esta es la zona que digo yo, para mí, el más largo plazo, es decir, de acá a probablemente buena parte del año que viene se va a estar definido acá. Si pierde esta zona, yo apuntaría mínimos. Si aguanta esta zona, el mejor de los escenarios es un rango, ¿sí? No creo, si va a testear esta zona, yo descartaría nuevos máximos históricos, por lo menos en buena parte de 2024, ¿sí? Pero bueno, estamos cerca de la definición. Ya habiendo invalidado la divergencia oculta alcista, les diría que si esto es así, no va a ser con la fuerza que hubiese esperado si no hubiese invalidado. Y diría que podría ser, va a intentar, sí, si aguanta acá, ir a los máximos, no de históricos, sino a los últimos máximos acá de julio. Y diría que probablemente intente eh, sanarse a sí mismo por un par de meses, ¿sí? Obviamente si pierde acá les diría que el rango probablemente sea un poco más abajo, sea 4.13, 4.20 y 4, sí, diría 4.30, 4.35, sí, esta zona. También lo mismo, pero bueno, con un pronóstico un poquito más reservado, ¿sí? Después de corto plazo, fíjense que esta zona es muy clave, sí, podríamos decir 4.31, pero 4.30 es la última zona. Y ya empieza a ponerse un poquito pesadito, ¿sí? Pero si vamos a tener algo así, diría que probablemente esto lo recupere e intente ir un poco más alto, pero si llega a cerrar abajo esta zona con convicción, les diría que probablemente caiga un 3,5% más a esa zona que vimos recién. El segundo del vaso medio vacío es el Russell, habiendo perdido la zona de 178. Diría que también lo más probable, este sí viene siendo el más débil. Cuando voy a recuperar esta zona, yo decía, puede ser probable que sea el más fuerte, pero habiendo perdido la estructura semanal, cosa que ninguno lo hizo del resto, diría que pasa a ser el más débil y probablemente intente ir a menos. Por lo menos diría que 170 va a ser testeado. Y si empieza a mostrar debilidad el SPX, diría que más que probablemente 160, 161, ¿sí? Los mínimos 2022. Muy castigado el Russell y pareciera ser que va a seguir siendo el más castigado. Sí, eso básicamente los dos malos. Los dos buenos por ahora son el Nasdaq
que por ahora sigue manteniendo la estructura de divergencia oculta alcista. ¿Sí? Lo que me diría es que si el mercado realmente se rescata acá, el índice que más va a intentar, que probablemente le gane al SPX y le gane al Russell, va a ser el Nasdaq. Y bueno, el otro que queda, que también está todavía potable, es el Dow. Pero bueno, abajo de 354 y medio, 354, apuntaría 330, 328 y lo mismo, una lateralización. Abajo de 328 y 330 yo empezaría a hablar de escenarios bajistas muchísimo más ambiciosos, porque ya tendríamos un reversal ya mensual, semanal, y ahí sí se pondría mucho más pesado y diría que probablemente vuelva a mínimos, ¿sí? Mientras esté acá, sí creo que el Nasdaq va a ir por lo menos a máximos o intentar nuevos máximos históricos. Abajo de acá apuesto al rango, y abajo de acá sí te diría que probablemente haga nuevos mínimos. Nuevos mínimos no, pero por lo menos volver a los mínimos de 2022, ¿sí? Pero bueno, al límite también, si tiene un cierre semanal medio heavy, lo invalidaría, como lo invalidó el SPX, y ahí sí estaremos en problema, porque ya tenemos 3 de estrés. El Dow por ahora también había pagado dividendo, me parece, el Dow, por eso sí, hago dividendo el viernes, entonces también, perdón. Me quedó un poquitito movido los precios. El Dow ex-div, sí, habíamos dicho la zona crítica semanal, es para bancar, ¿no? La estructura que venía teniendo es la zona de 335, sí, para mí es mucho más crítico 338, o sea, por lo menos no crítico, pero sería como el canario, ¿sí? Como dicen en la mina de carbón, la Che Guarda, que se están empezando a poner un poquito más débil, probablemente vayas a esta zona y ya si ahí no aguanta, vayas más abajo. Es la zona de 338, nuevo valor ajustado por dividendos, y la zona de 335 y medio, ¿sí? Esta zona es muy crítica para el semanal. Si aguanta acá, diría que por lo menos va a intentar hacer una especie de rango entre los últimos máximos y esta zona, ¿sí? Y abajo de acá es donde diría que el Dow realmente va a empezar a desmoronarse un poquito, la zona de 312, y abajo de 312, 298. Entonces es muy crítico que el Dow aguante acá. Por ahora no invalidó nada, similar al Nasdaq, sigue muchísimo mejor que el Dow perdón, que el Russell y que el Standard Poor's. Pero bueno, abajo de acá sí creo que se va a venir un movimiento bastante considerable, es casi un 8%, si no me equivoco. Un 7%. Pero bueno, si mientras estemos arriba de ahí, todavía no traería a los jinetes del apocalipsis. Lo mismo en el Nasdaq. Sí le daría más el beneficio de la duda, pero después de haber invalidado al SPX, diría que está a punto de seguir corrigiendo, ¿no? A la zona de 320. Y sí le daría todas las flores al Racing de que realmente tiene el boleto picado como para hacer de vuelta el índice que menos rinda comparado a los otros cuatro, ¿sí? Comparado a los otros tres, perdón. Después no mucho más de índices. Bitcoin, la verdad que no cambió mucho el panorama. La verdad es que seguimos en la nada misma, ¿sí? 24-23, mientras ceda, lo mismo para arriba, mientras no ceda, es todo lo mismo. No hay muchas modificaciones, ¿sí? De corto, diría que mientras esté arriba de 26.200, lo más probable es que por lo menos intente 28.000 de corto. Abajo de 26.200 diría de vuelta a 25.000, 24.300, ¿sí? Después la dominancia viene bastante bien. Habíamos dicho que si recuperaba esta zona, probablemente intente más para arriba y seguiría pensando lo mismo, ¿sí? Bien de corto, mientras esté arriba de 49.70, seguiría apuntando por lo menos a los 52-53 de nuevo. Y como línea importante es 49.5, bajo 49.5 diría que probablemente vuelva acá, ¿no? A los 47 y monedas. Pero bien de corto diría que mientras esté arriba acá, ¿sí? Probablemente tenga siga bastante fuerte y empiece acá. Si pierde acá, diría que por lo menos va a intentar hacer algo así. Y ya si hace esto, diría que las alts van a picar un poco en punta, o no caer tanto como el Bitcoin, o si el Bitcoin se mantiene lateral, intentar
alguna especie de rally, ¿sí? Pero parecería que si el Bitcoin sigue lateral, las alts van a querer sacar un poco, por lo menos contra Bitcoin, y, y si el Bitcoin sube, probablemente suba más, y si el Bitcoin baja, probablemente baje más. El mejor proxy, ¿no? de la dominancia es el Ethereum y el Ethereum contra Bitcoin. Y diría, por lo menos sí, que le queda un poquito más, ¿sí? Después de haber roto esta zona que es muy importante, la próxima zona que estaría observando sería 0,055. Mi zona objetivo de largo plazo, bien ambiciosa, es entre 0,043 y 0,039. Si se da, sería perfecto. Sería más o menos una dominancia del 56, 57%, casi 60% en realidad. Si se llega a dar, sería ideal. Pero diría que por lo menos de acá le quede un poquito más de sangre al parecer un Bitcoin a la zona de 0,55, 0,057 más o menos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, una buena próxima semana de trading. Hasta luego.